Muy buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Seguimos hoy estudiando la predicación y vamos a tocar géneros de literatura y cómo predicar Jesús en diferentes géneros. Y hoy día estudiamos mandamientos y narrativa, dos géneros muy comunes en toda la Biblia. Mandamientos sería cuando Dios nos manda a hacer algo o no hacer algo, y narrativa es cualquier historia cuenta en la Biblia. Y empezando con mandamientos, necesitamos reconocer, oh, antes de empezar, quiero explicar, vamos a tocar unos géneros, pero no es un estudio profundo. Voy a ayudarles con cómo investigar y estudiar en un género y cómo hacer un sermón que muestra a Jesús. Pero si quiere estudiar más, va a tener que estudiar más en hermenéutica y va a tener que estudiar más en nuestro certificado de predicación, que tiene estudios específicos en cada género. Entonces, aquí voy a ayudarles en hacer los principios de sermones en los dos géneros, y no es perfecto, pero es un empiezo y necesita empezar de pensar en esa manera, porque es muy importante usar la Biblia en la manera que Dios quiere. Y Dios nos dio diferentes géneros de literatura. Mandamientos viene cuando Dios nos manda a hacer algo. No solo los 10 mandamientos tenemos mucho más. Y al venir al mundo, Jesús magnificó los mandamientos de Dios. En Mateo 5 podemos ver en el Sermón de Monte que Jesús está magnificando los mandamientos para mostrarnos que no son tan sencillos como creemos. Por ejemplo, él dice que no solo es que no mata, es que no esté enojado con el hermano sin razón, o no solo es no cometer adulterio, es no ver con intención, no buscar, no codiciar con los ojos a las mujeres hombres o a los hombres mujeres. Entonces, él magnificó los mandamientos. Y para poder entender los mandamientos, primeramente necesitamos reconocer lo que Jesús nos enseñó. Primeramente, no son fáciles obedecer, no son fáciles. Y necesitamos reconocer que los mandamientos nos muestran que Dios es santo y no somos nosotros, que Dios es perfecto y no somos. Si leemos los mandamientos y salimos pensando, yo soy chévere, no hemos entendido. Los mandamientos deben mostrarnos nuestro problema, el fracaso, la caída y nuestra falta de poder. Para poder predicar mandamientos necesitamos reconocer que mandamientos no dan poder, solo nos da información, que es bueno, que es malo, pero no nos da el poder obedecer. Y no, los mandamientos nos muestran nuestro problema, pero no nos muestra cómo salir del problema, cómo solucionar al problema. Solo Jesús tiene eso. Entonces, cuando encontramos mandamientos, tenemos dos opciones equivocadas. Primeramente, tenemos el legalismo. Legalismo dice que los mandamientos, aun malos, son los necesarios para agradar al Señor, y si podemos obedecer muy bien, podemos llegar a salvarnos con obediencia perfecta. La Biblia dice no, no podemos obedecer en esta manera. Pero hay otro lado que dice el legalismo es mal. Entonces vamos a dejar la ley porque a Dios no le importa la ley. Y podemos ser salvos sin pensar en la ley. Eso también es mal. Se llama antinomianismo
o libertinismo, y hay unos nombres, pero los dos no entienden qué es la ley y qué tan importante es. Y no queremos seguir eso. Porque, por ejemplo, la Biblia nos dice claramente, Jesús está hablando, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Entonces, dice, realmente los mandamientos son importantes. No podemos decir que no son importantes, pero también sabemos que no tenemos el poder obedecer los mandamientos. No significa que son malos, eso significa que somos nosotros malos por no poder obedecer. Entonces necesitamos leer Juan 15:5 que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, eso nos enseña claramente que es imposible salvarnos por obras de la ley. Es imposible salvarnos por obedecer, porque Jesús dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Eso significa también que no podemos hacer o obedecer para unirnos con Jesús. La obediencia no puede unirnos con Jesús porque sin Jesús no podemos hacer nada. No podemos hacernos con Jesús, no podemos obedecer. Sin Jesús no podemos tener Jesús. Entonces nunca debemos usar los mandamientos como un camino al Señor. O nunca debemos enseñar los mandamientos como los sin Jesús pueden obedecerlos. Jesús dijo claramente, sin mí no pueden hacer nada. Pero podemos enseñar que Dios nos va a amar cuando no obedecemos. Que Dios nos amó antes de obedecer. Cuando fuéramos pecadores, cuando todavía seguíamos en nuestro pecado, Jesús nos amó y vino para morir por nosotros. Entonces, cada vez cuando predicamos los mandamientos, va a venir una tristeza. Va a venir la pregunta, el Señor me mandó no hacer esto, pero lo hice. El Señor me mandó a hacer esto, pero no lo hago. ¿Cómo puede amarme? Porque el amor de Dios no viene de nuestra obediencia. El amor de Dios viene de su carácter. Dios es amor. Entonces, Él nos ama. Y necesitamos reconocer eso porque es el principio de la Biblia hasta el fin, que Dios nos da antes o nos salva también antes de pedir nuestra obediencia. Por ejemplo, Éxodo 20, donde encontramos los 10 mandamientos. ¿Qué pasó antes de Éxodo 20? Jesús o Dios les salvó a los israelitas de de los egipcios. Entonces, la salvación vino antes de los mandamientos. Y eso también procede del Nuevo Testamento y la relación de Jesús con nosotros. Primeramente la salvación, luego los mandamientos. Entonces, al predicar, nunca debemos tratar de forzar a los incrédulos a obedecer los mandamientos. Eso no va a funcionar. ¿Dónde está el poder de obedecer? Leemos en la Biblia, en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Sin Dios no vamos a querer obedecer, no vamos a hacer nada que debemos hacer. Eso todo viene de Dios mismo. De Él viene el querer como el hacer.
Entonces, no podemos obedecer los mandamientos sin Dios, pero con Dios, con el Evangelio, eso va a darnos el ánimo necesario de obedecer. Entonces, siempre necesitamos clarificar que los mandamientos no tienen el poder. Necesitamos clarificar que los mandamientos no estamos obedeciendo como queremos. Ninguno. Porque no somos fieles, somos pecadores. Pero Dios nos amó de todos modos. Él nos amó tanto que ahora podemos obedecer. Ahora tenemos el ánimo necesario. Ahora tenemos el poder. Por ejemplo, podemos amar otros porque Dios nos amó. No importa si son pecadores, porque Dios nos amó cuando éramos pecadores muy lejos de Él. Y todavía siga amándonos como somos pecadores y seguimos en el pecado. Podemos ser generosos porque Dios es generoso en el evangelio. Dios nos da lo que no merecemos, entonces podemos dar cuando no merecen los demás. Podemos perdonar porque Dios nos perdonó. No necesitamos recompensa porque no hemos recibido recompensa. No debemos buscar revancha porque Dios no buscó revancha contra nosotros. Podemos ser honestos porque no necesitamos ocultarnos. Dios nos acepta como somos. Entonces, cada vez que está predicando un mandamiento, no debes predicar así. Dios quiere que seamos honestos. Sea honestos. No. Dios quiere que seamos honestos y podemos ser honestos porque no necesitamos ocultarnos. No necesitamos tratar de pintar una panorama que es diferente que la realidad. Dios sabe quién somos. Dios nos conoce y podemos permitir los demás porque Dios me conoce y todavía me ama. Entonces, no me importa, tal vez van a rechazarme si soy honesto, pero no me importa porque todavía tengo Dios. Y al opuesto lado, cuando alguien es honesto conmigo, yo puedo todavía seguir amando a esta persona porque Dios me amó. Al conocerme, Él me ama, que es un milagro. Y muchas veces también al predicar los mandamientos, vamos a ver que somos pecadores. Cada vez vamos a decir, yo no obedezco como debo. Con cada mandamiento no somos obedientes como debemos. Y yo, como un pecador, ¿cómo puedo acercarme al Señor? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo puedo cambiarme? El Evangelio. ¿Cómo puedo empezar de nuevo? El Evangelio. ¿Cómo puedo encontrar el poder obedecer los mandamientos? El Evangelio. Entonces, siempre al predicar los mandamientos necesitamos terminar con el Evangelio, porque nos da la esperanza y el poder y la salvación y transformación que necesitamos. Bueno, ahora vamos a seguir con el estudio en narrativa. Vamos a estudiar David y Goliat. Puede encontrar eso en 1 Samuel 17 y no vamos a pasar todo el tiempo estudiándolo porque ustedes ya conocen la historia. Goliat es un gigante y él viene atacando la gente de Dios. Y hay maneras de tratar este pasaje, hay maneras malas. Y un sermón malo sería como esto. Eres David, cristiano, y puede vencer su enemigo con fe en Dios. Si eso es una manera mala, ¿por qué? ¿Quién es el enfoque? Yo soy el enfoque. Yo escucho sermones que dicen, hermanos, ustedes están enfrentando problemas en la vida diaria. Tal vez tienes una suegra mala, tal vez tiene un vecino malo, tal vez tiene un obstáculo en el trabajo o en los estudios. Y con fe en Dios puedes ser David y conquistar. Y, y tal vez es la verdad. Con fe podemos conquistar contra los enemigos a veces.
Pero el enfoque de este sermón, ¿quién es? Yo soy el enfoque. Entonces, no es predicar Jesús, es predicar mí mismo. Y no queremos hacer eso. Hay otra manera. Hay otra manera que es adicionar Jesús en una manera mala. Entonces, podemos decir algo como, solo con Jesús podemos subyugar al enemigo. Solo podemos someter el enemigo con Jesús. Pero, ¿quién está haciéndolo? Yo. Pero estoy usando Jesús. ¿Qué es el papel de Jesús aquí? Él es el cajero automático. Él es la piedra mágica que puedo lanzar. No, Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Entonces, si en mi sermón yo uso o yo enseño a mi gente, a mis abejas, usar Jesús para ganar lo que quieren, eso también es mal, no es el evangelio y no es cristianismo. Nunca debemos tratar de usar Jesús para ganar lo que queremos. Realmente Jesús es el Señor, el Salvador. Y la manera correcta, el sermón correcto de eso, terminaría o enfocaría en la salvación que David hizo por el pueblo de Dios y haría un vínculo con la salvación que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que Jesús venció o conquistó nuestro enemigo más fuerte, que es el pecado. Y somos más como la gente alrededor de David buscando salvación. ¿Y quién es el Salvador? Jesús mismo. Entonces, Él es el enfoque del sermón. Y en esa narrativa somos débiles y Dios es glorioso. En el otro sermón, cuando podemos vencer los enemigos con fe, no soy débil, soy muy fuerte, no tengo necesidades, no tengo problemas. Si tengo problemas, yo voy a vencerlos. ¿Dónde está Jesús? Tal vez es la piedra que podemos lanzar, pero Jesús debe ser el centro, porque en realidad es el centro. Y si voy predicando David, voy a decir, no tenemos lo necesario, no tenemos aún el fe necesario. Necesito Salvador. Necesitamos Salvador que puede venir y vencer los enemigos que tenemos. Solo Jesús puede lograrlo. Yo confío en el David mejor. Yo confío en Jesús, quien va a conquistar el Goliat. Porque yo no puedo, no puedo. Entonces, eso es una manera de predicar la narrativa allá. En otra narrativa, algo diferente que no realmente tiene héroes, porque si predicamos una narrativa que tiene héroes, siempre necesitamos hacer Jesús el héroe y no nosotros. Necesitamos mostrar Jesús glorioso y no nosotros. Y la tentación es predicar nosotros mismos como gloriosos. Pero ahorita vamos a leer la historia, la narrativa de la Pascua. Y voy a explicarles cómo puede buscar temas y tratar de predicar el Evangelio de una historia que realmente no tiene héroe. Entonces vamos a usar otra manera de predicar el Evangelio de la Pascua. En Éxodo 12, la palabra de Dios dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero. Recuerda eso, por familia, todos ustedes. Uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las relaciones y las raciones de cordero
que se necesitan según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Versículo 7 dice, tomarán luego un poco de sangre. Y puede ver que hice importante sacrificará y sangre, porque son temas que vamos a tocar, y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido y a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y de prisa. Y por eso no tuvieron levadura. Se trata de la Pascua del Señor. Y mire eso, muy importante. Versículo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Al ver que sangre, pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerto a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlo. Bueno, en ese texto podríamos predicar muchos sermones, pero voy a ayudarles en buscar temas importantes y vínculos con el Evangelio que necesitamos saber. Primeramente, ¿qué pasó con los judíos que no pusieron sangre sobre la puerta? ¿Ellos fueron salvados? Es muy importante porque es el pueblo de Dios, son la gente de Dios, pero cada persona necesitaba estar dentro de la casa que tenía sangre. No les salvaría solo por ser judíos. Bueno, ¿y qué pasaría con nosotros si no tenemos nosotros un sustituto? Porque el cordero murió en lugar del judío. Entonces podremos tocar eso. ¿Qué pasa con nosotros si no tenemos sustituto? No puede decir soy parte de la iglesia, soy parte del pueblo de Dios. No importa. Como pasó aquí, pasa con nosotros. Necesitamos Jesús cada uno de nosotros. No me importa si tengo padres cristianos, ellos no van a salvarme si no estoy bajo la sangre. Y y eso puede ser un sermón entero. Podemos ser salvos porque somos parte de la comunidad de Dios. No pasó en la Pascua. Y el Nuevo Testamento nos enseña que tampoco pasa ahora. Pero va a tener que contestar preguntas como Dios dijo que necesitamos seguir celebrando eso. ¿Por qué no lo hacemos? Y con preguntas así podría hacer todo un sermón. Podría hacer vínculo con 1 Corintios 5, 7 y 8, que dice, desháganse de la vieja levadura
para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y verdad. Entonces, podría hacer un sermón entero que dice, ¿por qué no seguimos celebrando eso? Porque nuestro Cordero de Pascua, Pascual, Cristo mismo, ya ha sido sacrificado, no necesitamos más sacrificios. Él hizo todo lo necesario para perdonarnos y salvarnos de la destrucción que viene. Eso es una opción y podría enfocarse en eso. Tal vez podría preguntarse por qué hay sangre, por qué es necesario, por qué el cordero necesitaba morir y puede predicar el evangelio de esto. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y como todos han pecado, ¿qué hacemos? Porque el pago de pecado es la muerte que viene de Romanos mismo. Pero para profundizar puede estudiar Levítico 17:11. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Entonces podría hablar con Romanos acerca del pago del pecado es la muerte y todos hemos pecado, entonces alguien necesita morir o podría tocar más acerca de sangre y propiciación y como Jesús hizo nuestra propiciación con su propia sangre en la cruz. Eso es una manera. Pero vez tras vez vamos a ver cómo el Nuevo Testamento da luz y puede brillar en el Antiguo Testamento para ayudarnos en entender. Por ejemplo, 1 Pedro 1:18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, como en la Pascua el sangre del cordero les salvó al pueblo judío, también en el Evangelio somos rescatados, podemos ver, rescatados. ¿Y con qué pagó el rescate? El precio de su rescate se pagó con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, sabiendo por qué era tan importante la sangre, va a explicarnos más acerca del Evangelio y va a ayudarnos a entender, porque, por ejemplo, la gente de Israel no reconocía por qué era tan importante. Cuando pasó el Éxodo, ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero tampoco tenían Levítico. No tenía nada. Entonces Dios les mandó poner sangre y matar un sustituto, un cordero, y ellos no sabían por qué. ¿Por qué pasó esto? Porque era muy raro, pero en el futuro ellos iban a saber la verdad, que solo por sangre podemos estar rescatados. Y más, podemos ver qué es central en el Pascua. Y realmente el personaje principal, o uno de los personajes principal en esa narrativa, es el Cordero sin mancha. Eso es otra manera de predicar el Evangelio de la Pascua. ¿Y qué es central en el Evangelio? Un Cordero sin mancha.
1 Pedro 1:19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La Pascua está mostrándonos una sombra de lo que iba a venir. ¿Quién es Jesús? Que sería nuestro sacrificio sin mancha, que nos iba a salvar en esa manera. Y realmente, para poder predicar el Evangelio muy bien, para poder predicar el Evangelio en el Antiguo Testamento, va a tener que conocer muy bien el Evangelio. Y si no había tomado el curso del Evangelio en el seminario, sería bien tomarlo, porque necesita reconocer cuáles son las buenas nuevas para reconocer muy bien el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque a veces es medio asombroso, no tiene mucha claridad, pero la luz del Nuevo Testamento va a aclarar el Antiguo Testamento mucho. Ahora, otra, eh, otra pregunta que viene que podríamos usar para predicar el Evangelio de la Pascua, del Éxodo 17, otra pregunta que viene es, ¿por qué ahora no podemos usar un cordero? ¿Por qué ahora no hacemos sacrificios y los sacrificios de animales? ¿Por qué no son suficientes? Y tenemos un texto un poco más grande para explicar, pero podremos predicar el Evangelio en esa manera, usando la verdad de Hebreos 9, 22 y 28, que dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios. Son copias, no más. Cuando vimos un sacrificio en el Antiguo Testamento, es copia de verdades celestiales o realidades celestiales, como dice, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia de del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Lo que vemos es que el sacrificio de Jesús es superior. Por eso no buscamos sacrificios como antes. Versículo 25, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, es muy importante reconocer que Jesús no necesitaba sacrificarse vez tras vez, una vez por siempre. Y los católicos no están de acuerdo. Ellos dicen que el sacerdote cada domingo está sacrificando Jesús, pero sabemos que el Evangelio es suficiente. No necesitamos el pan y vino de los católicos porque su sacrificio ya terminó. No va a morir de nuevo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez y no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Mira aquí, dice, los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio.
mueran una sola vez y después venga el juicio. Eso también va en contra de la doctrina católica que dice puede morir y no hay juicio. Necesita esperar en purgatorio, trabajando para limpiarse de los pecados. Pero, ¿quién puede quitar los pecados? Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados. Hay mucho que podemos aprender de eso, pero mira cómo se une con la Pascua, porque nos preguntamos, ¿por qué no seguimos ofreciendo sacrificios como esto? Y decimos, no necesitamos. Jesús lo hizo. Entonces, ¿quién es el centro? Jesús. Los que quieren hacer más sacrificios no entienden lo que Jesús hizo y quieren adicionar sus obras a lo que Jesús hizo, pero lo que Él hizo es suficiente. ¿Y por qué? Otra pregunta que viene del pasaje, ¿por qué el cordero necesitaba ser sin mancha? Porque es importante un cordero puro. Y el Evangelio nos enseña eso también. El Evangelio nos da luz más al Antiguo Testamento. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Y a veces va a haber aquí letras que hace vínculo en la Biblia no son parte del texto original. Entonces, no enfoque en eso. Pero el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que pasa es que el sustituto aquí en la Pascua era puro para purificar la gente de Israel, para decir que eh, va a ese cordero va a ser un sustituto. El cordero puro va a morir y los humanos impuros va a sobrevivir. ¿Por qué? La pureza del cordero aquí va a estar dado a los pecadores y el pecado de los humanos va a estar dado al cordero puro, como solo como sombra o copia de verdades celestiales, porque lo que pasó en la cruz es que el cordero sin mancha, el único hombre perfecto, perfecto aquí, y nosotros pecadores aquí, nuestros pecados se cayeron sobre Jesús. Pero no solo eso, también la justicia de Jesús se cayó sobre nosotros. Y ahora Dios piensa en nosotros como puros. Y en la cruz pensaba en Jesús como pecador. Y por eso Jesús tomó el castigo que merecemos. Y él tenía que ser un hombre sin pecado alguno para poder darnos también la justicia que necesitamos para entrar al cielo. Jesús también es nuestro sustituto. Entonces, hemos visto muchas maneras que podemos predicar el Evangelio de unas narrativas y unos mandamientos de la Biblia. Por aplicación de esta semana, necesita contestar unas preguntas que son cortos, pero no son fáciles. Primeramente, ¿cómo predicarías Éxodo 20:14 que dice, no cometas adulterio? Y yo quiero ver cómo predicarías el evangelio de estos textos. Y el siguiente, ¿cómo predicarías la historia de Esther? Predicando esa narrativa con el evangelio. Puede contestar uno o el otro, no necesita predicarlos o contestar los dos. Y no necesito todo un sermón. No es que necesita predicar un sermón en el comentario. Lo que necesito es la manera de explicar el evangelio del mandamiento de Éxodo 20:14 o de la narrativa de Esther. Y no es que hay una respuesta correcta, hay muchas respuestas correctas, solo quiero saber lo que harían. Gracias por estudiar conmigo. Vamos a seguir estudiando los géneros
en el curso siguiente. Espero que estén benditos. Hasta luego.